Bueno, el presidente de la UDI, Juan Antonio Coloma, entregó al gobierno una propuesta antidelincuencia que incluye, entre otras cosas, la evaluación del desempeño de los fiscales. Todo esto en medio de la intensa polémica también registrada en las últimas semanas entre el ministro del Interior, Rodrigo Ginzpeter, el Poder Judicial también. Tema que vamos a analizar esta mañana con el ex subsecretario del Interior, actual diputado del PPD, Felipe Arboe. Diputado, muchas gracias por venir a la mañana informativa aquí en el canal 24 Horas. Primero que todo, ¿qué le parece esta propuesta que entregó la UDI al gobierno, este plan antidelincuencia? Hay evaluación a los fiscales, un comité asesor. Lo primero que yo quiero manifestar, digamos, es que me parece bien que comience a hablarse de propuestas y no sigamos en esta escalada de declaraciones y peleas entre unos y otros que nada benefician al país. Yo soy muy crítico de la actitud del ministro del Interior en su enfrentamiento permanente con el Poder Judicial, con la Fiscalía, puesto que aquí lo que se requiere no son ni explicaciones ni peleas, sino más bien son soluciones. Y yo creo que hoy día el gobierno está bastante al debe en materia de delincuencia, toda vez que los indicadores demuestran que la delincuencia sigue aumentando en nuestro país. No conozco la propuesta en detalle, solo conozco la propuesta, lo que ha salido en los medios de comunicación. Y respecto de lo que ha salido en los medios de comunicación, puedo dar algunas opiniones, digamos, muy generales. En primer lugar, respecto de... hay una propuesta que dice establecer una dotación policial ética, es decir, mínima en aquellas comunas que tienen mayor nivel de delincuencia, y establece que tendríamos que llegar a un nivel de un carabinero cada 300 habitantes. Esa propuesta, para que sea viable, hay que cuantificarla. Los costos son altísimos. Mi percepción es que si nosotros seguimos con la actual estructura tributaria, es imposible que tengamos un financiamiento de esa propuesta en particular. A mí me tocó hacer varios aumentos de dotaciones policiales, déjeme decirle que es bastante onerosa el aumento de la dotación. Segundo, respecto del tema de los fiscales, a mí me preocupa de sobremanera que directa o indirectamente, se intente politizar el Ministerio Público. Cuando se plantea la creación de un ente externo con representantes elegidos en el Senado, a mí me preocupa. Porque si hay algo que tenemos que estar orgullosos, es de que la persecución penal no tiene miramientos políticos. Y eso es muy importante y es garantía para todo el país. No me parece que tengamos este sistema mixto integrado con, como digo, representantes de la política en un tema que es eminentemente de persecución penal. Ciertamente hay que hacer un sistema de evaluación. Hoy día la Fiscalía tiene un sistema de evaluación. Decidimos entre todos que la Fiscalía fuera autónoma, lo que no significa que no sea evaluable. Tiene que ser evaluable, los fiscales hoy día hacen un sistema de evaluación, se puede perfeccionar, pero siempre respetando la autonomía, para evitar las suspicacias que el día de mañana el gobierno de turno quiere influir en determinados procedimientos judiciales. Eso es muy importante, eso lo hicimos bien entre todos y creo que hay que mantenerlo. Perfeccionarlo a 10 años de la reforma, pero creo que no va por ahí, insisto, son la propuesta que yo he visto en los medios de comunicación, no va por ahí el asunto. Creo que tenemos que mejorar los sistemas de evaluación de fiscales, respetando la autonomía y no introduciendo el factor político en la evaluación. Se ha deslizado aquí o se ha dejado ver que el Ministerio Público es a veces demasiado garantista. Se hablaba de muchas causas que se archivan antes de pasar a un juez de garantía y esa ha sido la pugna y la polémica que se ha generado con los fiscales. ¿Usted está de acuerdo en que eso se debería revisar? A ver, creo que a 10 años de la reforma tenemos que hacer revisiones de cómo está funcionando el proceso, el sistema en su conjunto, no solo la Fiscalía. Yo creo que, por ejemplo, ya no da para más esto que la Defensoría Penal Pública no sea autónoma. ¿Sabía usted que mientras el ministro del Interior dice que los fiscales son mano blanda, funcionarios del Ministerio de Justicia, que son los defensores, sacan libre a los delincuentes? Son empleados del Ministerio de Justicia. No da para más. La Defensoría tiene que ser autónoma también, igual que la Fiscalía. Porque no se entiende que un ministro reclame contra la delincuencia y en otro ministerio se trabaje para sacar libre a los delincuentes. No parece que sea lógico, ¿no? Entonces, en esa revisión, yo creo que hay que hacer evaluaciones. Cuando se establece la crítica del aumento de archivos provisionales, yo digo sí, hay que revisar caso a caso. Porque si uno ve la experiencia comparada en los sistemas de enjuiciamiento criminal acusatorio, lo que uno tiene es que aumentan los niveles de archivo provisional cuando son delitos, comillas, de menor cuantía, que generan una frustración en el ciudadano, por cierto, pero también implica, como que hay hoy día la evolución en Estados Unidos, también de lo que se llama, que es muy impopular por lo demás, que es la lógica de tener mayor nivel de cuidado respecto a sus propias pertenencias, digamos.
Porque mover el sistema de enjuiciamiento criminal para casos menores, obviamente, resulta más generoso para el Estado que la misma recuperación del bien sustraído. Creo que hay que revisar, porque también se genera frustración. En mi distrito, en la comuna de Santiago, hay mucha frustración de pronto porque hacen el delito de hurto. Es un delito que generalmente se comete por alguien que está en el entorno, pero que no sabemos quién fue. Y como hay imputado desconocido, es decir, no sabemos quién fue, hay una escasa probabilidad de eficacia y de solución del problema, que recuperen el bien y que descubran al culpable. Y eso genera frustración. Por eso hay que hacer revisiones. Pero, insisto, las revisiones tienen que ser muy cuidadosas, porque crear un sistema como el que creamos costó mucho. Perdón, pero usted no está de acuerdo. Destruirlo puede ser en 2 minutos. ¿Usted no está de acuerdo con que ha habido mano blanda de parte de los fiscales? No, para nada. Fíjese que es un discurso medio hiperkinético, porque se dice que hay mano blanda cuando hay un creciente aumento de los delitos y se le echa algo al Ministerio Público. Pero ahora que estamos en aniversario de la muerte, de la tragedia de la cárcel de San Miguel, se acusó de excesiva rigurosidad y el aumento desproporcionado a la población penal. Entonces, mi percepción es que el gobierno no tiene que hablar en relación con las encuestas, sino que tiene que tener una política coherente en estas materias. Porque cuando yo escucho ayer al ministro de Justicia decir, aquí lo que ha habido es que ha habido un crecimiento desproporcionado a la población penal, podemos estar de acuerdo. Pero entonces, ¿por qué mandan un proyecto de ley para ponerle mínimo 3 años de prisión a los que se roban un cajero automático? Entonces hay ciertas incoherencias entre lo que se dice y lo que se hace. En ese sentido, ¿qué le parece este programa de incentivo a la entrega de armas? ¿Cuál debería ser el incentivo? Bien, porque no se ha especificado cuál es la recompensa, por decirlo así. A ver, a mí me parece muy bien, yo puedo haber tenido diferencias y tener diferencias con la actual autoridad, que han sido públicas, pero creo que hay que reconocer cuando se hacen las cosas bien. Y yo quiero reconocer que hace un tiempo atrás nosotros pedimos, un grupo de parlamentarios, con el diputado Jorge Burgos y otros, una política pública en materia de armas. Chile está siendo un país más violento, porque hay más armas en la calle, ilegales, y armas en manos de particulares que terminan siendo robadas y caen en manos de delincuentes. Por eso que yo valoro la decisión que ha tomado el ministro del Interior, el ministro Hinspeter, de iniciar una política pública para recuperar las armas de fuego. Yo tengo una posición ideológica al respecto. Yo soy un convencido de que mientras menos armas tengamos en la calle, menos violencia vamos a tener. Vamos a evitar las balas locas y los niñitos muertos, las mujeres muertas por las balas locas en las poblaciones. Vamos a evitar el temor de los niños. Vamos a evitar los asaltos permanentes y vamos a evitar los asaltos al comercio. Y por eso creo que me parece muy bien. Ojalá que el incentivo que hay en otros países, que es una recompensa económica por la devolución de armas, se aplique. Pero en paralelo tiene que ser complementada con algo. Porque los delincuentes no van a ir a entregar voluntariamente sus armas. Entonces tiene que haber una política de acuerdo interinstitucional. Carabineros, la PDI, Ministerio Público, aduanas, impuestos internos, Interior, la ANI, todos los organismos, para hacer una gran operación de inteligencia para saber cómo, por dónde están entrando armas a nuestro país y quitarle las armas a los delincuentes y narcotraficantes. ¿Y cómo se ataca el problema de fondo también, que es la fabricación de armas hechizas? Porque pueden entregar armas que han sido robadas o que están inscritas por otras personas, qué sé yo, pero hay fabricación de armas hechizas y mucho. Es que, a ver, la fabricación de armas hechizas es un tema que ha sido discutido en muchos países y es muy difícil controlarlo. Lo que sí se puede controlar es la munición. Porque el arma hechiza no va a funcionar si no hay munición. Lo voy a explicar de la siguiente forma. El arma hechiza pueden ser 2 tubos y un percutor. Exacto. Pueden ser tubos, no voy a dar ninguna idea en la televisión, pero pueden ser, es muy fácil de construir, entonces es muy difícil de fiscalizar eso. En consecuencia, lo que corresponde es ponerle mayor restricción a la venta de municiones. Porque un arma hechiza, por muy bien hecha que esté, manufacturada que esté, si no hay munición no va a poder ser utilizada. Ahí hay que poner un punto. O sea, yo haría, primero, como digo, me parece bien lo que es la recompensa por la devolución de armas. Segundo, una campaña pública de sensibilidad a los ciudadanos de qué significa tener un arma en la casa. Tercero, una gran operación entre todas las instituciones para sacar las armas ilegales que están en nuestro país de narcotraficantes, microtraficantes y delincuentes. Indagar de a dónde están llegando las armas. Y como usted bien dice después, un proceso de fiscalización. Yo creo que es muy importante. Y si me apuro un poquito más, reinscripción de armas. El registro que tenemos hoy día es un registro que yo creo que está desactualizado. Si actualizamos el registro vamos a tener mayor tipo de soluciones. Vuelvo a insistir, mientras menos armas, más paz social.
Diputado, quiero volver a la materia más política o a la mirada más política de lo que está pasando con la delincuencia. Hemos visto declaraciones cruzadas, hemos visto un ministro Huica que ha dicho que ha recibido presiones por parte del gobierno y estos dos poderes del Estado que han estado bien peleados en el último tiempo. ¿Cómo lo lee usted? ¿Hay presiones desde el gobierno al Poder Judicial o es más bien una opinión legítima que pueden tener todas las autoridades? Aquí hay que distinguir, porque una opinión tiene derecho cualquier ciudadano y cualquier autoridad a darla. Pero ya cuando se comienza a cuestionar el funcionamiento de otro poder del Estado para poder excusar las incapacidades propias, me parece un poquito delicado. ¿Usted cree que es así? Sí, ¿Que el gobierno lo hace para excusar sus falencias en materia de pero delincuencia? a ver, si hoy día estamos discutiendo del conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y la Fiscalía, y no estamos discutiendo de la última encuesta de Paz Ciudadana que dijo que había subido 14,8 puntos la delincuencia, o de las últimas cifras que entregó el Ministerio del Interior que dice que han subido 10,8. O sea, es una estrategia comunicacional para desviar el debate hacia el conflicto institucional y no hacia el problema de la incapacidad real que ha tenido la autoridad hasta el minuto de frenar el crecimiento de delitos. Si es cosa ver las cifras. Si uno dice, las cifras entregadas por el Ministerio del Interior revelan que han aumentado los delitos en un 10,8% en el último trimestre, en 3 meses. La Fundación Paz Ciudadana, que eso no es un organismo ni de oposición ni de gobierno, que históricamente ha entregado sus encuestas de victimización, dice que el primer semestre del 2011 la delincuencia subió 14,8%, y particularmente en los hogares de sectores medios y medios bajos. Entonces, aquí ha habido, creo yo, un gran incumplimiento de lo que se prometió. Eso perjudica finalmente al ciudadano. Yo no me pongo en la lógica que se ponía la oposición de entonces cuando yo estaba en el gobierno, que parecían como felices cuando subía la delincuencia. Al contrario, lo que yo digo es, si tenemos estas estadísticas, lo que hay que hacer es cambiar el rumbo, enmendar el rumbo rápidamente, porque mientras se discute entre los poderes del Estado, mientras el gobierno crea conflicto, yo digo, es hora de la solución, es hora de sumar, no de restar. Perdón, pero usted dice, ya, esto es una operación o una manipulación para desviar en el fondo Sí, claro, el centro de atención, pero eso significa también que ha habido una presión indebida desde el gobierno al Poder Judicial, ¿o no ve usted una presión indebida, que es lo que dice Milton Huica? O sea, si el presidente de la Corte Suprema afirma públicamente eso, es porque tiene antecedentes de que algo así ha ocurrido. A mí no me cabe ninguna duda de que ha habido presiones desde el gobierno al Ministerio Público. O sea, eso es evidente. El mismo gobierno no ha mandado el plan de fortalecimiento del Ministerio Público, que le ha pedido el Ministerio Público, los fiscales, por un déficit que tienen, y no lo ha mandado porque tiene una disputa de poder, que el gobierno quiere meterse en los temas de la Fiscalía, y el fiscal nacional dice, no puedo transar mi autonomía. Claramente hay una presión. Si Milton Huica, presidente de la Corte Suprema, señala que ha habido presiones, es porque tiene que haberlas habido. Y eso es extremadamente delicado. Yo no recuerdo en 20 años que hayamos tenido un nivel de relación tan tensa entre dos poderes del Estado. Nunca. ¿Y usted cree que el electorado se da cuenta de esto y que de alguna manera en futuras elecciones le va a pasar la cuenta al gobierno? O sea, mire, yo primero me preocupo de la familia. Me preocupo de hoy día. No quiero sacarla. ¿Pero usted cree que la gente se da cuenta que sube la delincuencia, que el gobierno está... toda la teoría que plantea usted. O sea, ¿se da cuenta la gente? Yo creo que la gente, primero está sintiendo el aumento de la delincuencia. Cuando mi oficina parlamentaria fue asaltada, igual que 4 vecinos del sector, los robos de autos en el distrito de Santiago son a cada rato, el robo a las viviendas también, han habido 4 homicidios en el último tiempo. O sea, tenemos un aumento objetivo del delito y la gente lo está sintiendo. Cuando uno ve que sale la autoridad a decir que está todo estupendo, que han hecho en 3 meses lo que no se hizo en 20 años, la gente se ríe en la calle y dice, ¿de qué país están hablando? Están como para dirigir este programa en qué mundo vives, digamos. Porque es otro escenario, Hoy día tenemos un aumento de los delitos. Y mi preocupación principal es que la autoridad se ponga de acuerdo y terminemos con estas peleas, porque mientras más peleas, más crecen los delitos. Ahora, si usted me dice cuáles son las implicancias electorales, para mí es secundario. A mí lo que más me preocupa hoy día es la seguridad de la gente, las víctimas, que me dicen, mire, sabe que yo fui víctima de un delito y nadie me ha llamado, no pasó nada. ¿Pero irá a afectar? Electoralmente yo creo que sí va a afectar. Yo creo que la gente está dando cuenta de que aquí se prometieron cosas imposibles. Lo dijimos en la campaña y nos acusaron de decir que no habíamos hecho nada en 20 años. Oiga, mire, yo hablo con resultados. Yo asumí con 38,6 la victimización y la entregué con 33,6. O sea, yo bajé objetivamente y ahí están los indicadores del INE. A mí que me entreguen indicadores objetivos de baja delincuencia. Hasta el minuto solo están en deuda. ¿En qué ha fallado el ministro Ginspeter en todo esto? ¿Cuál es su responsabilidad en este manejo de la delincuencia que no ha sido exactamente como se prometió, sino que lo contrario? Es que yo creo que, vuelvo a insistir, él está pagando quizás el pecado original
de que tanto él como el candidato presidencial, hoy presidente de la República, le prometieron al país cosas imposibles de cumplir. Cuando se dice que se va a eliminar la delincuencia, cuando vienen estas gigantografías que decía narcotraficante, tienen sus días contados, perdóneme, eso es utopía, eso es falacia, eso no es verdad. Los gobiernos, cualquiera sea, pueden ayudar a controlar, focalizar la delincuencia, pero eliminarla como flagelo social no entender nada. Entonces, están pagando, creo yo, ese costo de haber prometido algo imposible. Segundo lugar, si yo tuviese que hacer alguna crítica, que se la ha hecho además en persona al ministro del Interior, es yo creo que la falta de capacidad de articulación. Las políticas públicas requieren de acuerdos, requieren de sumar a instituciones. Yo recuerdo haber trabajado, pero mano a mano con el general Bernales, con Arturo Herrera de la Policía de Investigaciones, con el fiscal Piedrabuena y después el fiscal Sabas Chacuán. Tuvimos diferencias, ciertamente uno siempre tiene diferencias, pero tiene que tener la capacidad de articulación, de pensar que uno está trabajando para el país y sobreponerse a esas diferencias personales que uno puede tener y poner al país. Uno no se humilla cuando trabaja por el país. Y creo que ahí le ha faltado la humildad suficiente y la capacidad de articulación para llegar a acuerdos. ¿Se acuerda usted del famoso acuerdo antidelincuencia que suscribimos con la oposición de entonces? Bueno, eso nos permitió avanzar. Había muchos que nos criticaron, dijeron, pero ¿cómo es posible que ustedes lleguen a un acuerdo con la oposición? Bueno, porque uno tiene que llegar a acuerdos con la oposición si es en función de las familias que están siendo víctimas del delito. Aquí, con el diputado Jorge Burgo, también con Gabriel Silver, con Matías Walker, hemos hecho un tremendo esfuerzo de ayudar al gobierno y no ha sido una especie como de frontón. No hemos tenido posibilidad de diálogo. Entonces uno dice, bueno, si no hay voluntad de diálogo, no queda mucho que hacer. Nosotros vamos a seguir haciendo en el Parlamento lo que tenemos que hacer, que es ayudar a través de la ley, a mejorar la ley, para que las familias se sientan más seguras. Yo creo que ahí hay un punto que yo echo de menos, la capacidad de articulación. O sea, recuerden ustedes al ex ministro José Miguel Insulza, otra cosa, a los ministros de Interior que tenían capacidad de articular, de conversar con la oposición, de cruzar la vereda y decir, ¿sabéis que lleguemos a acuerdos? Si finalmente, insisto, el tema de la delincuencia, yo no tengo idea si a la víctima del delito es de derecha, de centro, izquierda, me da lo mismo. Hay un tema ético que tenemos que hacernos cargo, que es una realidad. La gente está sufriendo y se siente insegura. ¿Usted en algún momento, a raíz de toda la polémica entre el Poder Judicial y el Ministerio del Interior, o el Ministerio Público y el Ministerio del Interior, no descartó presentar una acusación constitucional? Sí. ¿No mantiene eso? Mira, pasa lo siguiente. Efectivamente, yo creo que llegamos a un nivel de enfrentamiento institucional que le hace mal al país, que es desconocer las instituciones. A mí me molestó profundamente y me preocupó que el ministro del Interior utilizara al presidente de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía, de Fiscales, para darle un golpe al fiscal nacional. Es como que yo, por ejemplo, para ponerme de acuerdo en la pauta, en las preguntas, hubiera llamado al presidente del Sindicato Trabajador de TVN. Él tiene otro rol, legítimo, pero es otro rol, no es el rol que tienen ustedes. En consecuencia, creo que eso fue gravísimo y yo lo planteé de esa forma que me parecía inaceptable que un ministro del Interior lesionara la institucionalidad. Evaluamos con un conjunto de parlamentarios la posibilidad de una acusación constitucional, nos reunimos con importantes constitucionalistas que, a pesar que nos dijeron que había posibilidades de fundarla desde el punto de vista jurídico constitucional, luego hicimos una evaluación política y dijimos, a ver, nosotros tenemos que ser parte de la solución, no meterle más leña al fuego. No descartamos el ejercicio de otras acciones, por la interpelación y otras, no la hemos descartado, pero creemos que enfrentar a este país a que el gobierno, que ya tiene un conflicto con el Poder Judicial, que tiene un conflicto con el Ministerio Público, tenga un conflicto con el Poder Legislativo, yo creo que no es el rol para el cual por lo menos a nosotros nos eligieron. Diputado, para finalizar, porque se nos va el tiempo, ¿debería salir Rodrigo Ginspeter del Ministerio del Interior? Yo jamás haría una cosa así. Eso, mire, yo trabajé en el gobierno, trabajé muy cercano a la presidenta Bachelet y quiero decirle que cada presidente es soberano en mantener o sacar a sus autoridades. El presidente hará la evaluación cuantitativa y cualitativa del rol de cada uno de sus ministros. Yo lo fui ayer en contra de aquellos que pedían renuncias de ministros y, a pesar de estar en la oposición, mantendré esa estatura de no cuestionar nunca al presidente de la República y sus atribuciones. Usted dijo que los problemas de delincuencia le podrían pasar la cuenta al gobierno en materia electoral, y esa puede ser una oportunidad en Santiago para la concertación. Y el tema de los plazos también es una cuestión que a usted le preocupa. Respecto a Carolina Toá, si es que se va a presentar o no a candidata a alcaldesa por Santiago. ¿Cuánto más se puede esperar para que tome una decisión? A ver, lo que yo he planteado es que yo veo mucho entusiasmo. Está Carolina con ganas, aparentemente está también Claudio Rego, hay otras personas más que... Digo, hagamos una gran primaria
abierta, ciudadana, que la gente participe y definámoslo luego. ¿Por qué lo digo? Porque Pablo Salaquet, que es alcalde en ejercicio, hoy día está en campaña absoluta. Yo lo veo porque yo voy a las actividades como diputado por Santiago y está en su legítimo derecho, pero uno ve que se junta con 3.000 adultos mayores, después con los centros de madres, después hoy día los lunes juega fútbol en un barrio, uno dice, bueno, este hombre está francamente en campaña. Están dando ventaja, entonces. Si yo lo que quiero es que recuperemos Santiago para que tengamos una comuna con mayor protección del patrimonio, que no sigamos con estas moles de edificios que crecen y crecen en desmedro de la calidad de vida, que tengamos mejor tratamiento de la basura, que tengamos mayor seguridad ciudadana. Bueno, yo quiero tener una persona, es hora de hacer un cambio en la comuna. Y no hay que dar ventaja, pues. Sin la política no hay que dar ventaja. En esto lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente leales con la autoridad para que nos vaya bien a todos, pero obviamente aquí hay visiones de comunas. Yo adhiero a una visión distinta a la que tiene hoy día el actual alcalde. Y por eso que he hecho un llamado abierto, sincero y cariñoso, como se por ahí, a todos aquellos que tienen ganas para que rápidamente se decidan. ¿Pero cuál es el plazo? Bueno, máximo. enero, yo dije enero. Pero lo digo no con un plazo propio, sino que mi percepción es que si llegamos a marzo sin ninguna definición, la ventaja puede ser excesiva y puede ser irremontable. Por eso es el punto. Hay que, ojalá, aunar fuerzas para poder salir con un buen proyecto. Yo he estado trabajando este tiempo con toda la concertación y también con la oposición de la comuna y con Fuerzas Vivas en la creación de un gran programa del Santiago que queremos. Es decir, ponerle a la gente ideas por sobrenombres. Y para eso, al candidato o candidata que venga a la comuna, bueno, que adopte estas ideas que son de visión de ciudad. Recuperar Santiago como capital de la República, como capital fundacional. No tenerle miedo a la restauración. No todo es reconstrucción. La restauración es muy importante porque es la historia viva de la comuna. Perfecto. Es lo que tanto me gusta. Gracias, diputado. Bien, diputado que esté muy Arboe, bien. muchas Igualmente, gracias que por esté muy bien. Chao.